Quiero invitarle a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en San Lucas capítulo 4, versículo 16, y leeremos hasta el 20 inclusive. San Lucas capítulo 4, versículo 16 al 20. ¿Podemos leer un versículo cada uno? Sí. Si no tiene Biblia, por favor puede compartir la suya con su vecino de asiento. Arranco con el 18. Es un episodio extraordinario que tiene un mensaje vigente para nuestras vidas. Vino a Nazaret, refiriéndose al Señor Jesucristo, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Amén. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Tiene este pasaje una relevancia muy grande, porque fue el cumplimiento de una profecía que encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 61, versículo 1 al 2. 800 años antes, el profeta había anunciado la identidad del Mesías, del ungido de Dios, y el ministerio que iba a desarrollar como parte del plan de salvación de Dios. Interesante que cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, año 30, habían transcurrido 830 años. ¿Cuántos? 830 años. Y la profecía fue cumplida. Pero como suele ocurrir, esa profecía sigue vigente hoy. Usted no lo vio, pero el Señor está aquí. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado. Y nos vuelve a leer el mismo pasaje para decirnos que su ministerio no tiene fronteras de tiempo ni de espacio, ni fronteras de culturas ni de razas. No tiene fronteras sociales. Él está aquí. Y le invito a que pueda descubrirlo en esta noche. Y que juntos podamos fijar nuestros ojos en Él, como hicieron los que estaban sentados en la sinagoga cuando Él dio lectura a esta profecía cumplida. Es interesante ver cómo la figura de Jesucristo, aquí presente en espíritu, siempre fue un foco de atención para las personas. Ahora bien, hay dos preguntas que le vamos a hacer al pasaje juntos para descubrir su enseñanza principal en esta noche. El que escribe es Lucas,
San Lucas. Y la primera pregunta es esta: ¿de quién habla este pasaje según nos escribió San Lucas? ¿De quién habla? Mire el pasaje. Tiene que decírmelo fuerte, por favor. ¿De quién, Raúl? Del Mesías, del ungido de Dios, del Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Qué dice Lucas? ¿Qué enseña Lucas acerca del Mesías, del ungido de Dios? ¿Qué nos enseña? Que había sido enviado para cumplir una misión de parte de Dios. Y nos vamos a enfocar en esta misión. Y nuestros ojos se concentrarán en el versículo número 18 y 19. Allí se concentra la misión. La profecía describe la identidad del Mesías. El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo Jesucristo. Tenía 30 años cuando Él comparte esta palabra. Qué interesante. Estaba sentado como usted y como yo en las bancas. De pronto, evidentemente, lo invitan para leer en los rollos. El Antiguo Testamento estaba en rollos de papel especial y el Señor abre la lectura de ese día en la sinagoga. Y cuando hable el rollo, la lectura asignada previamente era esta. Quiere decir que en la sabiduría y provisión de Dios, en el control que Dios tiene de todas las cosas, Dios había asignado que en ese día en la sinagoga se leyera esta profecía acerca de el Mesías, el enviado de Dios. Por lo cual, cuando el Señor lee acerca de su identidad y ministerio, trae la recordación del cumplimiento de la profecía y dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fue impresionante. Qué impresionante. Los ojos y el corazón de los oyentes intentaron interpretar aquella palabra del Señor. Palabra vigente para nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué enseñanza central nos plantea el Señor Jesucristo? Es imposible
realizar la obra de Dios sin tener la presencia poderosa del Espíritu Santo en el corazón y la unción, el poder que Él nos da para servirle. No se adquiere esta capacidad espiritual en las aulas. No se adquiere en los cursos de teología. No se adquiere en la filosofía humana. Se recibe de rodillas delante de la presencia de Dios, con el corazón limpio, transparente, siendo visitado por el Espíritu de Dios, ungido por el Señor, siendo consagrado por el Señor Jesús para servir a Dios en el ministerio, servicio a cual Él nos ha llamado. Bien, el Señor, el Padre lo habilitó, le dio la autoridad del cielo y promovió su ministerio diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora bien, el Señor necesitaba esa unción del Espíritu para dos grandes obras. La primera, deshacer la obra del diablo que había esclavizado a la humanidad desde Adán y Eva. Bien dice la Escritura en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. El Hijo de Dios apareció, vino, habitó entre nosotros para deshacer en la cruz toda obra del diablo. El segundo gran aspecto de su obra es que Él fue ungido para hacer las obras de Dios. Milagros, perdón, esperanza, bendición para todo aquel que le buscó sinceramente. No se puede hacer las obras de Dios sin la unción poderosa de Dios y sin ese llamamiento santo que viene de lo alto. ¿En qué consistió el ministerio del Señor? Hay 6 aspectos que nos plantea Lucas en esta noche. El primero, el Señor ha traído buenas noticias a los pobres. El segundo aspecto, ha venido a sanar a los que tienen el corazón roto. El tercero, ha venido a pregonar, a anunciar la libertad a los cautivos, a los presos. El cuarto aspecto, vino a dar vista a los ciegos. El quinto, vino a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Y el sexto aspecto de su ministerio, vino a predicar el año agradable del Señor. Veamos el primero. El Señor Jesús vino para dar buenas noticias a los pobres. Como usted verá, siempre hubo pobres. Siempre hubo pobres. Y el Señor
Jesús dijo, y siempre habrá pobres. Es un flagelo del corazón humano. Es una de las consecuencias del pecado en la raza. Ese desamor por el prójimo. Esa falta de interés en el bienestar de los demás. Terminará generando una desigualdad injusta, desagradable y de dolor. Pero el Señor no se estaba refiriendo meramente a la pobreza material. Las buenas noticias que Él trae es más profundo. El Señor se refería al pobre espiritualmente, al que se reconocía delante de Él inmensamente necesitado, al que reconocía que tenía el corazón vacío, el cual solo Dios podía llenar. Y Jesús vino para esa mujer y para ese hombre desposeído de bienes espirituales, pero necesitado de la misericordia de Dios para traerle buenas noticias. Sí, es cierto que en nuestro querido país, probablemente, en el aspecto material tengamos los índices más elevados de pobreza en larguísimos años. Pero también es cierto que el índice, escuche bien lo que le voy a decir, de pobreza espiritual en nuestro país es muy elevado. A excepción de tal vez 3 millones de cristianos verdaderos, renacidos por el Espíritu Santo, el resto son pobres espirituales, enmascarados en religiones, en sectas, en filosofías, en ateísmo, etc. Ahora, para ellos también hay buenas noticias. Jesucristo vino para acercarse a la necesidad más profunda y acuciante de las personas, que es reconciliarse con Dios, recibir el perdón de Dios y la esperanza eterna, previo arrepentimiento y confesión a Dios. Qué buenas noticias. Qué buenas noticias. Ahora escuche. Si yo no me reconozco necesitado de Dios, nunca voy a recibir las buenas noticias de Él. Las voy a despreciar, no me interesan. Soy autosuficiente. Continuaré pobre espiritualmente hasta el fin de mis días o hasta que en algún recodo del camino de pronto la gracia de Dios me alcanza y mi corazón se convierte a Él. Nuestro país vive en una esclavitud sin precedentes. Seamos sabios.
va más allá de lo que ven nuestros ojos. Los espíritus demoníacos han tomado posesión de los que están en eminencia, de los que nos gobiernan de distintas maneras. Estos, los que pasaron y los que volverán. Sí. Estamos bajo los poderes demoníacos. No se deje engañar. Bajo presión demoníaca, bajo influencia demoníaca. Los aires están cubiertos y todo lo que usted ve que se fue gestando ya hace más de una década de la ideología de género, más todo lo que va a venir, ha nacido de las profundidades del infierno para esclavizar más a las personas, para generar más dolor, más muerte, más tristeza. Sí, Jesús vino para dar buenas noticias. Querida Argentina, tú puedes salir de la esclavitud si reconoces que Jesucristo es Dios y te conviertes a Él con todo el corazón. No hay otro camino. No hay otro. No dependa de los hombres para seguir esclavo. Dependa de Jesucristo en cuerpo, alma y espíritu. Esas son las buenas noticias. Pero cuando usted le va a hablar al oficinista, a su compañero de estudio, a su vecino, a su familiar, probablemente muchos se reirán delante suyo. ¿Sabe que Sansón, un hombre elegido por Dios, ungido por Dios, para que sea el gran libertador de Israel, nunca reconoció su necesidad de Dios, aunque tenía la unción sobre él, que se mostraba en su poder y en sus fuerzas? Así pasó su vida. Jugó con Dios. Jugó a la religión con Dios. Él pensó que controlaba a Dios, pero se equivocó. El que está en control del mundo es Dios. Llegó un día donde el juicio de Dios cayó sobre Sansón y murió como un miserable, no como un príncipe. Dios lo eligió para ser príncipe. Murió como un miserable. ¿Sabe por qué? Porque no reconoció su necesidad de Dios, no se arrepintió y no se convirtió a Dios, no aceptó las buenas noticias. Jesús vino a dar buenas noticias. Pero aunque se burlen de usted y de mí, siga anunciando las buenas noticias. Porque para eso vino Jesús. Para eso hubo una cruz, una tumba y una resurrección. Miles responderán, aunque otros negarán la eficacia de la predicación y de la cruz. Dios nos llamó a anunciar que Jesucristo es el que trae buenas noticias y esperanza para los hombres. El Señor vino para sanar
a los quebrantados de corazón. Hay versiones que lo expresan, vino a sanar a los que tienen el corazón quebrado, roto. Las filosofías humanas, lejos de quitar el dolor, lo agudizan. Lo agudizan. Yo veo muy poco televisión. A veces algún flash del noticiero para estar un poquito más informado y algo de deporte. Cuando usted ve el noticiero, es una fotografía pequeña del infierno que se vive. Un infierno moral y espiritual muy profundo. La enajenación, que quiere decir que el pecado ha controlado la mente del hombre, que la enfermó, que la destruyó y que ya el hombre enajenado no puede pensar adecuadamente. Ocurrió en Mendoza estos días. Un hombre tan enfermo que levantó en las redes cómo le daba marihuana a su hija de 2 años. Un espanto. Un espanto. Y otra filmación donde un ex de esta muchacha entró a su departamento y la destruyó a golpes, pero como una gran hazaña lo filmó y llegó también a la televisión. Usted lo vio. Y cuando a mí me dicen, conozco mucho de nuestro país, cuando me dicen, pero en el interior es distinto, yo me río. Porque yo viajé decenas de años al interior, predicando y enseñando. Conocí al interior antiguo. Hoy no lo es más. Fíjese lo que pasó en Chascomús, con una chica de 15 años que la destruyeron a mazazos, pero le destruyeron la vida abusando de ella. Chascomús, la laguna, los pejerreyes, la vegetación, las encadenadas, un lugar de paz. No se engañe. El quebranto del corazón llega y se mueve por todas partes. Jesús vino a sanar. ¿Qué ocurrirá con el dolor de esa madre, de esa hija, de esa muchacha, de esos hijos? ¿Quién los puede ayudar? ¿Quién los puede consolar? ¿Quién puede llegar hasta la profundidad de su alma herida? Solo Dios, solo Jesús, quien dijo que vino para sanar al corazón quebrantado, quebrantado por el rechazo, donde unos desprecian a otros por distintas razones. Corazón quebrantado
por las pérdidas de la vida, las cuales muchas veces son repentinas, imprevistas, impredecibles, inesperadas. Solo Jesús puede llegar a ese corazón quebrantado. Hay una figura jurídica que en nuestros días ha alcanzado una relevancia. Es una figura jurídica politizada. El arrepentido. El arrepentido. En realidad, más que arrepentido, busca una disminución de condena y en muchos casos la absolución de su compromiso en el caso. Es el beneficiado de distintas maneras. Pero hay muchos que necesitan arrepentirse verdaderamente de su fracaso. Y viene a mi mente Pedro, luego que negó a Jesús, su gran fracaso, cuando él se arrepiente delante de él. Y recibe el consuelo y la sanidad para su corazón. Pedro nunca más habló del episodio porque se sintió sanado por Jesucristo, perdonado por Él y reanimado para continuar su obra. ¿Cómo está tu corazón? Tal vez marcado por personas que te rechazan o te han rechazado, te han menospreciado. Tal vez fracasos en algún aspecto de la vida te han dejado heridas. La Biblia dice, cercano está Dios a los quebrantados de corazón y sana a los contritos de espíritu. Jesucristo es el que puede sanar las heridas del alma y darnos nuevas oportunidades. Qué maravilloso. Qué buenas noticias de esperanza. Él está aquí. Vuelve a hablarnos la palabra por la que antes habló para traer a nuestro corazón la bendición de su presencia y de su poder. Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos. A los cautivos de las adicciones, a los cautivos de la droga, a los cautivos de la inmoralidad, del alcohol, a los cautivos de la violencia de género. Vino para darles libertad. No se sale fácilmente de esos submundos de la vida. Fracasa la psiquiatría, la psicología, la sociología. Es muy complejo reformar la mente, el corazón, la conducta de las personas. Pero cuando Jesucristo llega al corazón,
Él nos sana y Él nos liberta del odio enquistado por años, del resentimiento que genera violencia y sed de venganza. A veces charlo con Irma y digo, pero qué locura. Fracasó el matrimonio, se separaron, no tuvieron recursos para rehacerlo. ¿Pero por qué? Repetidas veces sucede. Va y mata a la otra persona. ¿Sabe por qué? Porque el odio quedó adentro. Y la sed de venganza está viva. Es más fuerte que la persona que vive esclava de esos sentimientos. Jesucristo vino para libertar a los cautivos, a los que están presos de esas emociones destructivas. Jesucristo Dios llegó para habitar entre nosotros, para libertar a los cautivos de la soledad. ¿Cuántas personas solas viven cerca nuestro? No me refiero a lo físico, a lo psíquico, a lo emocional, a lo espiritual. Vino para libertar a los cautivos del miedo, del temor, de los ataques de pánico que esclavizan y dañan al ser humano. Solo Él puede sanarnos. Pero también vino a dar vista a los ciegos. A los ciegos. A los que tienen un velo delante de sus ojos que no les permite ver adecuadamente las realidades de la vida. Usted sabe el viejo adagio, no hay peor ciego que el que no quiere ver o el que tiene una visión distorsionada. Sí. El velo espiritual es un impedimento. Para algunos es la tradición. Han tomado desde su niñez una tradición religiosa y no la quieren cambiar, aunque sabe que no es la verdadera. Han entretejido un velo que no les permite ver. Para otros, el velo es la seguridad propia, como aquel joven que, viendo alguna necesidad, se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor, sabiendo que tenía mucha riqueza, le dijo, vende todo lo que tiene y dalos a los pobres. Y él lo miró y le dijo, palabras de Salvador, lo voy a pensar. Se fue triste. ¿Sabe por qué? Porque para él el velo era su seguridad en los bienes materiales. Y si tenía que renunciar a ellos, que eran su Dios, perdían su seguridad. La seguridad que trasciende más allá de la muerte
nunca tiene que ver con los bienes materiales. ¿Usted me escuchó? No luche tanto por los bienes materiales. No dan seguridad eterna. Es una seguridad transitoria, mínima. Pero me gustó cantar la canción. Es para creerla con todo el corazón y vivirla. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Es suficiente. No lo reemplace a Jesucristo, usted que lo ha recibido por nada. Él es la seguridad, Él es el tesoro, Él es lo valioso de la vida temporal y eternal. No lo relegue, no lo cambie. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Solo Jesús trae vista espiritual a los ciegos. Pablo en 2 Corintios 4:4 dice que una de las operaciones del diablo es cegar el entendimiento de las personas, colocarle un velo delante de sus ojos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Pero pueden creer en la energía de las piedras, en la pirámide, en el espiritismo, en los testigos de Jehová y en cantidad de sectas y religiones falsas. Pero resisten porque están ciegos la verdad del Evangelio de Jesús, sus buenas noticias. Solo Jesús puede quitar el velo de los ojos. Sí. Hay muchos que tienen ese velo en nuestras familias. Hay muchos que tienen ese velo en derredor nuestro. ¿Sabe cómo puede caer? Por el ayuno y la oración y el clamor a Jesucristo para que Él quite esos velos. No es una obra humana, es una obra sobrenatural de Dios. Pero usted y yo cooperamos clamando al Señor. Sí. El Señor vino a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Hermanos, el diablo oprime desde afuera. Quiere decir presiona. Y en un término utilizado en el deporte, presiona con, voy a decir la palabra, intensidad. Los jugadores, por más adiestrados que estén, no soportan fácilmente 90 minutos de intensidad en sus movimientos. El enemigo de las almas no pierde energías. Intensamente ataca y oprime. Y genera obsesiones en la mente humana. Siempre son obsesiones destructivas, esclavizantes, que alejan a la persona de Dios y que la llevan a dependencias de esclavitud. Hay gente oprimida, engañada y seducida por la imitación del diablo.
imitación de dones, de liturgia, imitación de milagros. Sí, claro. El diablo también cura, dijo alguien. Pero él ofrece una sanidad por el alma. Y esa persona queda esclavizada. En cambio, Dios sana sobrenaturalmente y trae la libertad a la vida de las personas. El diablo seduce con las modas de cada tiempo y con las vestimentas que modifica para atraer a las personas. Y el diablo toma posesión de personas que le abren las puertas de su alma. Así como fue con María Magdalena, de la cual el Señor Jesús la sanó y la libertó de 9 demonios o de 7 demonios. Así ocurre hoy. Y quizás a muchos de los que aplaudimos no tenemos mucho para aplaudir, porque quien está gobernando su vida no son ellos mismos, están bajo el poder del diablo. Esta es una nación que está bajo una influencia demoníaca muy fuerte. Y la iglesia evangélica necesita, por el ayuno y la oración y el compromiso del evangelismo de cada día, destruir las obras del diablo. Destruir las obras del diablo. Para que el evangelio llegue al corazón de la persona y sea quebrada la atadura espiritual en ellos. Es una lucha sobrenatural. Y ese poder viene de lo alto. Por eso Jesús dijo que Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Tengo una cita para las próximas semanas. Hace unos días estuve en Villa Avelina. Es un lugar que está en la Avenida de Mayo que vende piedras, distintas clases de piedra. Necesité comprar una bolsa de piedras. Y entonces le pedí una rebaja. Y el hombre me dice, mire, costaba 400 pesos la bolsa. Y yo le dije, ¿podemos hacer 300? Y él me dijo, escuche, si yo le cobro 300, pierdo mi ganancia. Entonces yo lo toqué, así como se lo estoy diciendo, no lo preparé, no esperé su respuesta, no sabía, lo toco así y le digo, de ninguna manera tenés que perder tu ganancia, yo te la voy a pagar 400 pesos. Y el hombre quedó impactado. Me acompañó al auto, vino y me dice, ¿sabe? Porque cambiamos algunas palabras, dice, ¿sabe? Me dio gusto hablar con usted. Dice, la verdad que vienen acá, me insultan, pelean por el precio. Lo que usted me dijo me dio gusto. Le dije, voy a volver para hablar contigo con más tiempo. Pero ahora te digo que Dios te bendiga. Lo espero.
tengo que ir para hablarle de Jesús. Dios abre posibilidades para que personas salgan del lazo del enemigo. La libertad es espiritual. Solo Jesucristo la puede dar. Él está aquí en esta noche. ¿Sabe lo que dice el marxista de los evangélicos? Dice que no creemos lo que decimos acerca de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen, nosotros creemos en lo que Marx, en su filosofía, ha entregado al mundo. Escuche, y damos nuestra vida por la causa. Si usted se encuentra con un marxista, de los cuales acá ya hay un montón, puede cambiar el nombre, los matices, pero te va a decir eso. Nosotros creemos y damos la vida por la causa. Somos revolucionarios. Pero ustedes no. Ustedes dicen que Jesucristo es Dios, pero ustedes no dan la vida, no se comprometen por Él. ¿Por qué tengo entonces que dejar de creer en el éxito de Marx para acercarme a Jesús? Es un argumento que plantea el marxismo. Querido, Dios quiere sorprendernos. Pero quiere primero que le creamos a Él. De corazón. Y que oremos, invitemos, testifiquemos sin temor. Ayer entre las damas hubo más de 10 nuevas. Ustedes lo vieron. Yo no vine por miedo a que me arañen, pero... Y digo verdad, ¿cuántas hubo? ¿Cuántas? No, ¿cuántas hubo nuevas? Hubo más de 10. ¿Cómo llegaron? Porque las invitaron. Y algunas no le aceptó. No renuncie. Siga orando. Comprométase. Siga orando. Así con los hombres, con los jóvenes, siga clamando, siga orando, siga rompiendo ligaduras de impiedad en el nombre de Jesús. Siga libertando, no se desanime, es la única esperanza, es el cambio verdadero. ¿Entiende? Dios nos va a sorprender, porque cuando Dios integra 10 nuevos, potencialmente van a ser 100 personas. Créalo. Viva en la ola sobrenatural del Espíritu Santo, no en lo natural, en la ola sobrenatural. Súbase a la ola, créale a Dios. Y en el nombre de Jesús, testifique a otros, creyendo, pero hágalo por amor. Porque usted y yo somos canales de ese amor de Dios. No es por proselitismo, por amor. Para que el amor de Dios
fluya en nuestros corazones. Bien, esta escritura nos dice el Señor que está aquí, esta noche se ha cumplido entre nosotros. Mirémoslo a Él como aquellos religiosos lo miraron, unos lo aprobaron y otros lo desaprobaron. Miremoslo con fe y con gratitud, pero despertemos un nuevo compromiso. Él es nuestro gran y poderoso Dios. ¿Qué quiere hacer con tu vida? ¿Qué quiere hacer con la mía? ¿Qué quiere hacer Dios? Él ya te dio la buena noticia, ya la recibiste. Espera que la compartas y que esto lo enseñes y lo compartas con otro. ¿Qué espera Dios de ti y de mí? Oremos, dediquemos un tiempo para orar. Búsquelo a Dios. Pregúntele, ¿qué esperas de mí? ¿Qué deseas que yo haga, Señor? Pídale al Señor que Dios le ponga en el corazón. Me está escuchando el Señor. Me está escuchando. Me está escuchando. Señor, tomamos estos minutos para que tú coloques en nuestro corazón qué esperas que hagamos como servidores tuyos. Queremos ver milagros en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestra sociedad, en nuestros trabajos. Queremos ver milagros en nuestro país. Utilízanos, Señor. Úsame para ser un canal de tu amor. Gracias, Señor. Gracias. Amén.